Masejet Menachot Daf Mem Alef Amud Alef 41a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Amar Rabizera Amar Rabbanam Shemuel Techelet en ba mishum kilaim va filu betalit petura. Dice Rabizera en nombre de Rabbanam, en nombre de Shemuel. Una persona que viste una prenda con tzitzit y en los tzitziot, en las fimias, tiene hilos de tejelet. ¿Qué significa tejelet? Aparte de celeste, por definición, lana. Y también tiene hilos de lino, blancos. Dice Rabizera en nombre de Rabbanam, en nombre de Shmuel, no hay prohibición de kilaim. E inclusive en una prenda que está exenta de tzitzit. Si le coloca estas fimias mezcladas, lana y lino, no hay problema. A pesar que esté exenta de tzitzit. Pregúntale a Gemara, ¿Mai talit peturai le mandelet bashura? Veatane atalit shakatar mitkasebo rosho berubo. והגדול יוצא בה דרך הרי חייבת בציצית. אין הקטן מתכסה בו ראשו ורובו, אף על פי שהגדול יוצא בה הרי פטורה, וכן לעניין כליים. ואבינם בה מאי וכן לעניין כליים. אילמה וכן לעניין איסורה דכליים, והנתנן אין הרי בכליים. ואמר רנחם בר יצחק, וכן לעניין סדין בציצית. אלא מאי פטורה, הטיל למוטלת. ואמר רבי זרע חדה זמנה, חדה מכלל דחברתה יתמר. Bien, la Gemara le pregunta, ¿a qué se refiere Rabizera en nombre de Rabbaná, en nombre de Shmuel? O sea, ¿a qué se refiere Shmuel cuando dice que inclusive en un talit, en una prenda que está exento de tzitzit, ¿sí? Si tiene hilos de lana y lino, no hay problema? ¿A qué se refiere? ¿Qué prenda es esa que está exenta de tzitzit? Sí, se refiere a una prenda que no tiene la medida necesaria para tzitzit. No me cuadra, porque hay una baraita que dice que ¿cuál es la medida mínima para que esté obligado de tzitzit? Dice la baraita, tiene que ser una prenda que un niño pequeño pueda cubrirse su cabeza y la mayoría de su cuerpo. Y adicionalmente tiene que ser que esa misma cantidad una persona adulta, mayor, ¿sí?, pueda salir a la calle, no obstante, no de forma permanente, pero sí cuando lo necesita de forma temporal. Si tiene esa medida, ambas medidas, dos condiciones, ¿sí? Se explico según parte de los mefarshim. Ahí es la medida necesaria para poder obligar a esa prenda a colocar, ¿qué? Tzitzit. Sigue siendo la baraita. Pero si el niño no puede cubrir su cabeza y la mayoría de su cuerpo, a pesar que el grande sí sale de vez en cuando de forma temporal, con eso está exenta esa prenda de tzitzit. Y culmina la varita y dice, y esto mismo aplica también para kilaim. Esta medida aplica también para kilaim. Y pregunta la Gemara, ¿a qué se refiere Vejen Leinian kilaim? Sí, se refiere respecto al isur de kilaim, que toda la prohibición de shatnez en una prenda normal es únicamente cuando se cumplen estas dos condiciones, que un niño pueda cubrir la cabeza y esa mayoría de su cuerpo y una persona grande pueda salir con esa prenda por lo menos temporalmente. Sí, pero si es menos de eso, no hay kilaim, no puede ser. ¿Por qué? Porque la Mishnah, Masejet Kilaim, Perektet Mishnah Gimel, dice que en Arai be Kilaim, lo cual significa que inclusive si una persona no sale con eso ni temporal, aún así vestirse con una prenda de esas está prohibido de kilaim. Entonces, ¿qué se refiere Vejen Leinian kilaim? Dice Ranahan Bar Yitzhak, se refiere la baraita a decirnos cuando tenemos una prenda que su medida es estas. ¿Cuáles estas? Que cumplen esas dos condiciones, que el niño pequeño se la viste y cubre su cabeza y la mayoría de su cuerpo, y una persona adolescente mayor, por lo menos de forma temporal sale con eso a la calle. Si colocó tzitziot en ella, y en los tzitziot, en las fimias, parte es lana y parte lino, no hay problema. Pero si es una cantidad, una prenda menor a esta, que ahí no hay obligación de tzitzit, entonces ahí sí va a haber hayab mishum kilaim, va a transgredir kilaim. Pregunta la Gemara, entonces esto contradice aparentemente lo que dijo Rabizera en nombre de Rabbanán, en nombre de Shmuel. O sea, lo que dijo Shmuel, que tejelet, que tzitzit, fimias de lana y lino no hay problema, aunque inclusive si no hay obligación de tzitzit, aquí vemos que sí. Por eso la Gemara corrige que en verdad cuando Shmuel dijo que
Va'afilu betalit peturá. ¿A qué se refiere? Inclusive a un talit, a una prenda que está obligada en tzitzit, pero está exento por otra cosa, no por las medidas, porque ya preguntamos que eso no puede ser, sino porque ya tiene las fimias en las 4 esquinas y volvió y le colocó tzitzit nuevamente a esas 4 esquinas que ya tienen tzitzit. Entonces aquí cuando estás colocando por segunda vez no hay obligación, porque ya las tiene. Entonces, aquí en este caso, inclusive que las nuevas fimias tienen lana y lino, no hay problema de ¿qué? De kilaim. ¿Y por qué no hay problema de kilaim? Porque la Gemara entienda que cuando la ropa en su esencia está hayab betzitzit, ¿sí? Como esta, que está hayab betzitzit, solo que no necesito esos tzitziot. Entonces, ya que puede esos tzitziot usarse como hiyu si quito las primeras, por lo tanto, ya que se puede cumplir la mitzvah de tzitzit con estos fimias nuevos que coloco, no hay problema de kilaim. Esta es la explicación de Shmuel, o sea, de Rabbi Zerá en nombre de Rabandá, en nombre de Shmuel. Bien, la Gemara dice, pero si esta es la explicación, ya Rabbi Zerá dijo esto antes, el mismo Rabbi Zerá ya dijo esto antes, ¿sí? Previamente en la clase anterior mencionamos que una persona que coloca tzitzit a una ropa que ya tiene tzitzit y después quita las fimias anteriores, la ropa está kasher por mitzvah tzitzit, porque está kasher, los tzitziot nuevos sirven por los últimos que se les colocó, ¿sí? Entonces, es obvio que no hay problema de kilaim, porque para la Gemara es obvio que cuando hay problema de kilaim, cuando no existe la posibilidad de cumplir con estas fimias que estás colocando tzitzit, pero aquí que hay posibilidad, no hay problema de kilaim. Entonces, y aquí porque sí hay posibilidad, porque ya Rabbi Zerá dijo en la clase anterior que si hay una prenda con 4 esquinas que ya tiene tzitzit y le colocas otras más, no hay problema, porque no hay problema que después les quite las primeras y sales y de Jehová. Entonces, si hay como soy de Jehová, seguro que no hay problema de kilaim. ¿Sé cuál es el hitur? Definitivamente, no es que fueron dichas estas dos alajot de Rabbi Zerá separadas, sino una fue dicha por deducción de la otra, ¿sí? Definitivamente una depende de la otra. Ok, seguimos. Tanu Rabbanan, talit kefula chayevet betitzit, Rabbi Shimon poter, veshavim sheim kefala utfara shechayevet, tefara pshita, lo tzricha de nakta besike. Rabba baruna ikla leve Rabba bar Rav Nachman, hazie de ave mikaset talit kefula ora melechutim y leve kefila. Ipshita, veata juta vekadi le resha amale lavainu kanav de katara hamana beoraita. Ata shadai kaseg lima hariti. Amale misabart chobat gabrahu, chobat talitu, zil remila. Leima meseale hasadim arishonim que shalgu bashalosh, ayu metilim batechelet. Shani hasidim de mahmerea nafshayu. Te la llamarán sobre una varita interesante. ¿Qué pasa? Un talit, ¿qué es un talit? Una prenda, ¿sí? Una ropa, que se viste cuando está doblada. Explico cuándo es el caso. El caso es en una ropa, una prenda que tiene el doble de la medida de uno. Cuando tiene el doble de la medida de uno, pues ¿cómo la vistes? La doblas y te la pones, ¿sí? ¿Sí? Entonces se viste de forma, se viste doblada, se viste plegada. ¿Se dice plegada? Se viste plegada. Ahorita, ¿qué pasa? Ese talit, antes de plegar, ¿cuántas esquinas tenía? 4. Al plegar, hay 2 esquinas nuevas del dobladillo. Llamémoslo entonces las esquinas del pliegue. ¿Sí? Ok. Entonces la pregunta es si está obligado de poner tzitzit aquí o no. ¿Cuántas esquinas sale que tenemos en esta prenda? 6. Las 4 originales y las 2 del pliegue, que están en la mitad. ¿Sí? Que ahorita se convirtieron en esquinas. Entonces la pregunta es, ¿dónde se colocan los tzitziot? Entonces dice la baraita Mahloket. Según Tanakama, ¿sí? Estas nuevas esquinas del pliegue se consideran esquinas y por lo tanto veo que tengo aquí 6 esquinas, como si fuese, y tengo que poner en 4 esquinas de eso. 4 esquinas de estas 6, las que tú quieras. 2 en el pliegue y 2 en las otras. 4 de estas 6. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no, estas nuevas esquinas del pliegue, ¿sí? No se consideran esquinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo vengo y extiendo, desdoblo esta prenda, se eliminan esas esquinas. Por lo tanto, Rabbi Shimon dice que esas 2 esquinas hay que colocar en 4, pero en cuál 4 en las originales, pero no en las 2 esquinas del pliegue. ¿Sí? Mahloket, Tanakama y Rabbi Shimon. Y ambos están de acuerdo, dice la Baraita, Jamim y Rabbi Shimon, que si dobló esa prenda y la cosió, ¿sí? Que ahí de esa forma el pliegue se va a mantener,
¿sí? Ahí sí está obligado en colocarse tzitzit en esas dos esquinas del pliegue. También Rabbi Shimon está de acuerdo. Bien, la primera pregunta, ¿cómo? Si las cosió, obvio, sí, las cosió, ya, las cosió, es obvio que son dos esquinas nuevas. Obvio que ahí va a requerir fines. Dice, no, en el caso aquí no es que las cosió, sino que las unió, esas dos prendas, con los clavitos, con unas tachuelas, ¿se le dice? Sí, tachuelitas de madera, que no es algo tan así permanente. Entonces, es Hidush es que inclusive en este caso, Rabbi Shimon nos dice que ahí sí se colocan dos tzitziot en las esquinas del pliegue. La hermana nos trae el siguiente caso. Rabba Barhuná fue a visitar a Rabba Bar Nachman. ¿Van a recordar los nombres? Rabba Barhuná, no Rabba, Rabba Barhuná estuvo con Rabba Bar Nachman y vio Rabba Barhuná que Rabba Bar Nachman vestía un talit que es una prenda que estaba ¿qué? Doblada y que le colocó tzitziot en donde en las esquinas del pliegue. El caso nuestro. Y después se desdobló el pliegue durante el tiempo. De tal forma, ¿cómo se desdobló? O sea, recuérdense, una ropa plegada, ¿por qué está plegada? Porque es el doble del tamaño de uno. Entonces, normalmente si la coloca plegada, doblada, tiene en la cabeza una parte, la parte doblada, y en el piso atrás las otras 4 esquinas originales. ¿Sí? Ok. Al desdoblarse, ¿qué pasa en este caso? Puso mitad adelante de él y mitad atrás. O sea que quedó en su cabeza el pliegue, pero mitad adelante, es el caso de desdoblar aquí, y mitad atrás, de tal forma que los tzitziot que tenía puestos en el pliegue, ahorita ¿dónde están? En la mitad de su cabeza. ¿Sí? Se viene Rabba Barhuná y le dice a Rabba Bar Nachman, pero un segundo, esto no es una esquina que Akadosh Baruj Hu nos dijo en la Torah. ¿Por qué? Porque ahorita las tzitziot están puestos en donde, en la mitad de la prenda, lo que se desdobló. ¿Sí? Se vino Rabba Bar Nachman y se quitó el talit y se quitó ese talit, esa prenda y se puso otra. Viene Rabba Barhuná y le dice, pero un segundo, ¿tú piensas acaso que tzitzit es Jobat Gabra? ¿Qué es Jobat Gabra? Obligación de la persona, lo cual significa que no hay obligación de colocar prendas, tzitziot en prendas que todavía no se estás usando, a pesar que tienes, ¿sí? En la casa y están obligadas de colocar los tzitzit, es únicamente cuando las vayas a usar, pero mientras que estés en la casa no. No es Jobat Gabra. No es así, sino es Jobat Talit. Cualquier ropa que sea de tu pertenencia y tenga 4 esquinas, aunque no la vistes, tienes que ¿qué? Tienes que ponerle tzitziot y por lo tanto le dice, no es suficiente que esta prenda que se desdobló te la quites, sino tienes que colocarle ¿qué? Fimias. ¿En dónde? En las 4 esquinas originales, porque tú lo habías colocado ¿en dónde? 2 en el pliegue y 2 en las otras esquinas. Una así. O sea, ahorita que la desdoblaste, no es suficiente que te la quites, porque ya no la vas a vestir más, sino necesitas que venir y colocarle tzitziot en las 4 esquinas originales, porque no es Jobat Gabra, sino es Jobat Talit. Dice la hermana, te voy a traer una prueba a favor de lo que le dijo Rabba Barhuná, que es Jobat Talit. De la siguiente baraita. Vimos esta baraita en la clase anterior. Hasidim Arishonim, los primeros devotos, cuando empezaban o cuando culminaban a hacer una prenda, ¿sí? Cuando empezaban los primeros 3 dedos, ¿recuerdan? O explicamos en la Gemara anterior en la respuesta que es cuando los últimos 3 dedos de la prenda, de inmediato le colocaban tzitziot, ¿sí? Pero ¿para qué tenían que colocarle de inmediato? Si es Jobat Gabra, espérate, cuando lo va a usar, que lo coloque. Vemos que es que Jobat Talit. Dice además, no, puede ser que es Jobat Gabra. Los Hasidim, por lo mismo que son devotos, hacían Jumbrá, que apenas ya estaba listo, estaban en eso, lo ponían, no vaya a ser que se olviden un segundo y se lo vistan sin tener los tzitziot. No hay prueba. Seguimos. Upliga de Malajá. Rabba Barhuná discute con el ángel en esto. ¿Qué pasó? Que ángel de Malahash, que Jererav Ketina de Mikase Sedina. Amale Ketina Sedina Bekaita Besarbala Besitva. Tzitzit Shel Techelet Mate Alea. Amale Anshito Ase. Amale Bizman de Ika Ritha Anshinan. Y Amart Bishlama Jobat Gabrahu. Ayno de Mijaev de Lokarami. El Ayamart Jobat Alitu. Halo Mijaiva. El Amai. Jobat Gabrahu. Nei de Jaive Rahamanaki Mikase Telit de Bat Hiuva. Ki Mikase Telit de Bat Delat.
de lav bat chiyuv hi mimijavet rajamaná elaji kamarle tatzdeke le miftar nafshach mitzitzit. Dice la Gemara, el ángel discute con Rabba Barjuna en lo último que dijo. ¿Qué fue lo último que dijo Rabba Barjuna otra vez? Que el tzitzit no es Jobat Gabra, sino Jobat Talit. Muy bien, dice la Gemara, esto discute con el ángel. ¿Por qué? El Malaj una vez se encontró con Ravketina. Un ángel se encontró con Ravketina, que estaba vestido con una prenda de pishtán, de lino. ¿Sí? Y según lo que dijimos en las clases anteriores, cuando es una prenda de lino, no se coloca que tejelet, ¿sí? No se coloca tejelet, ¿sí? Porque será que tejelet, ¿qué es? Hilos de, aparte de lana, también celeste de lana, ¿sí? Entonces le dijo entonces otra vez, el malaj se encontró con Ravketina, que estaba vestido con una prenda de lino. Entonces le dice el malaj, Ketina, tú estás usando prenda de lino en el verano y en el invierno estás usando una chaqueta, una prenda que no tiene 4 esquinas, sino nada más que 2 esquinas, no era cuadrada. Entonces sale que no estás cumpliendo la mitzvah de tzitzit, porque en el verano que usas prenda de lino no colocamos tejelet. Y en el invierno que colocas una chaqueta de esas, una prenda que tiene nada más 2 esquinas, tampoco tiene obligación de tejelet. Entonces, ¿qué vas a hacer con mitzvah tzitzit? No vas a cumplir mitzvah tzitzit. Así le dice el ángel, ¿a quién? A Ravketina. Responde Ravketina, bueno, al fin y al cabo, ponerse mitzvah tzitzit es una mitzvah tasé, ¿sí? ¿Y qué? Si no hago mitzvah tasé, ¿me van a castigar por eso? Le dice el ángel, sí. Cuando hay ira, cuando Akadosh Baruj Hu está en ira, cuando en el cielo están con ira, a pesar que uno transgrede únicamente una mitzvah tasé, o sea, pasivamente no la hace, también castigan por eso. Viene la Gemara, así fue la historia. Viene la Gemara y deduce esta historia de la respuesta del ángel, ¿sí? Que la obligación de tzitzit en una prenda es Jobat Gabra y no Jobat Talit. ¿Por qué? Si decimos que es Jobat Gabra, entonces entiendo por qué lo vas a castigar cuando hay ira. ¿Por qué lo vas a castigar? Porque como es una obligación sobre uno, pues uno tiene que buscar qué hacerlo. ¿Sí? Aunque es una C, uno tiene que, como es una obligación sobre uno, el colocarse, uno tiene que obligar a hacerlo. Pero si es Jobat Talit, ¿sí? Como dijo antes Rabba Barjuna, mira, ¿por qué se va a castigar? Al fin y al cabo, no es una obligación sobre la persona, sino es una obligación sobre la prenda. Y yo no tengo que buscar que mis pertenencias, que mis prendas cumplan la mitzvah de tzitzit. Entonces no tiene por cómo castigarme. Entonces vemos del malaj que es Jobat que Gabra. Sin embargo, la Gemara dice, pero un segundo, es que me acabas de decir que es Jobat Gabra, pero tampoco me cuadra. ¿Por qué? Porque no obstante la Torah obliga a la persona por mitzvah en colocarse tzitzit cuando tiene una prenda, ¿sí? Pero es únicamente cuando es una prenda que está obligada a tzitzit. Pero cuando se tapa, cuando se cubre con una prenda que no tiene obligación de tzitzit, la Torah no lo obliga en este caso. Entonces, ya sea si es Jobat Gabra o Jobat Talit, no me cuadra. ¿Por qué el que se abstiene, por qué le vas a castigar? ¿Qué me vas a decir? No hay prueba de acá. ¿Por qué no hay prueba de acá? Porque la cabana del malaje es decir, si es Jobat Gabra, si es Jobat Talit, lo que le está diciendo aquí el malaje es por qué es el castigo, no por Jobat Gabra, por Jobat Talit, porque sí, como acabamos de preguntar, no hay diferencia, sino más que todo por tats. ¿De qué le meftar nafshach betzitzit? Estás tratando de hacer tácticas para exentarte de tzitzit. Y cuando una persona hace tácticas para exentarse de algo, tajbulot, ¿qué es tajbulot? Así, tajbulot, ¿sí? Ahí es cuando Akadosh Baruj Hu, cuando se pone bravo, cuando está en su ira, sí puede castigar, independientemente si es Jobat Talit o Jobat Gabra. Muy bien. Seguimos. Amar Rav Tobi bar Kisan Amar Shemuel, Kele Kufsa, Hayavim Betzitzit, Umode Shemuel Bezaken Sheasa Lichvodo Shepetura, Maitama Sher Techaseba, Amar Hamana Hailav Leikasuye Avida. Behain Shata, Vadai Raminan Le, Mishum Loek Ralash, Jeref Oseu. Dice Rav Tobi bar Kisan en el nombre de Shemuel. Ropas de cajón. ¿Saben qué significa eso? Ropas que tienen 4 esquinas, ¿sí? Pero que están en el cajón, ¿sí? Hay que colocarles, ¿qué? Tzitzit. O sea, Shmuel va como la opinión de Rabba Barjuna, que tzitzit es Jobat Talit. Si aunque no lo usas, tienes que colocar los tzitzit. Así dice Rav Tobi bar Kisan en nombre de Shmuel. Y Shmuel está de acuerdo que una persona anciana que hizo una prenda de 4 esquinas, pero no para vestir durante la vida, sino para
usar después de la muerte, que lo usen para él como mortajas después de su muerte, ahí está exento de tzitzit. ¿Por qué? Porque el pasuk dice asher tehaseba, que te cubras con ella. Más que está hablando con quién, que está hablando con alguien que está vivo, ¿sí? Tiene que ser una prenda que está apta para vestir por una persona que va a colocar el tzitzit, o sea, una persona viva. La Gemara trae una observación sobre esto y dice, pero cuando muere la persona, no obstante que durante su vida, también si decimos que una prenda de cajón, que es jobat talit, ¿sí? En este caso, cuando hace para mortajas no es necesario, pero cuando muere la persona y le van a colocar las mortajas, ahí sí es necesario colocarle tzitzit a las mortajas. ¿Por qué? Por el pasuk en Mishle 17.5, lo la rash jarefoseu. Sí, porque si no le coloca tzitzit en las mortajas, parece que se está como que burlando del fallecido, que él ya está exento de las mitzvot y por eso no le pone. Por eso en ese caso sí hay que colocarle. La costumbre hoy en día es que sí se le pone como un talit, en una de las ropas se le pone un talit, forma de tzitzit, ¿sí? Pero no se le colocan las fimias, los tzitziot. Seguimos. Amar Rabba Amar Rabbi Yehuda. Talit shenikrea chutz le shalosh itfor, toch shalosh lo itfor. Taen amiach talit shenikrea chutz le shalosh itfor, toch shalosh. Rabbi Meir omer lo itfor, וחכמים אומרים itfor. ושווים שלא יביא אפילו אמה למה ממקום אחר, ובא תכלת ותולה בה. ושווים שמביא תכלת ממקום אחר ותולה בה, ובלבד שלא תהיה מופסקת. שמעת מיני מתירים בגד לבגד. דילמה דאי בלאי. Dice Rajabá en nombre de Rabbi Yehuda, una prenda que tiene 4 esquinas, que una de las esquinas se rasgó. Pasa a veces que en las fimias sí se rasga a veces, pero se rasgó por encima de 3 dedos, o sea, más la esquina, digamos que esta es la esquina, ¿sí? Estos 3 dedos, se rasgó no dentro de los 3 dedos, sino afuera de los 3 dedos, para arriba, para dentro del talit, ¿sí? Entonces, en ese caso, la solución, dice Rajabá en nombre de Rabbi Yehuda, cose, y ya está solucionado. Sin embargo, si se rasgó dentro, en los extremos, dentro de los 3 dedos, ahí no puedes coserlo. La Gemara trae una baraita prueba, como prueba a favor de Rajabá en nombre de Rabbi Yehuda. Dice la baraita, una prenda que se rasgó fuera de los 3 dedos, por arriba, por adentro del talit, se puede coser. Dentro de los 3 dedos, según Rabbi Meir, no puede coser. Según Jajamim, sí puede coser. Y aclaro, a pesar que normalmente la halajá es como Jajamim, sin embargo, es como Rabbi Meir en sus takanot. Y esta es una de las takanot y por lo tanto, la halajá aquí es como Rabbi Meir, que efectivamente entre los 3 dedos no puedes coser. Entonces tenemos una prueba a favor de Rajabá en nombre de Rabbi Yehuda, que cuando es fuera de los 3 dedos puedes. Dentro de los 3 dedos no puedes. Sigue diciendo la baraita que ambos, Rabbi Meir y Jajamim, estarían de acuerdo que si se rasgó las esquinas de tzitzit, ¿sí? Que tenían tzitzit, que no venga ahorita para solucionar y agarre otro pedazo de tela, o sea, una amá por amá, una medida de otra tela, que ya tiene una fimia y lo cose ahí. ¿Sí entendieron o no? O sea, en vez de coser y arreglar la esquina y todo, trae un pedazo de prenda que ya tiene un tzitzit en esa esquina y lo pega y lo cose ahí. Que no traiga eso, porque eso se considera que está muy bien, está bien amenazui. Sino, ¿cuál es la solución? La solución es que lo arregle y después le coloque unas fimias nuevas directo. ¿Un segundo? Sí, que le ponga unas fimias nuevas directo en la nueva que se rasgó, con una sola condición, que las fimias que está colocando, unas fimias nuevas o unas fimias de otro talit, mejor dicho, sí, pero unas fimias directo, la única condición es que no estén esas fimias rotas, ¿sí? Dice la Gemara, aquí vemos que está permitido, vemos claramente al final de la varita que está permitido agarrar fimias de un talit, de una prenda y colocarlo en otra, ¿sí? Vamos a ver más adelante un mahloket moraim, si esto se puede o no, porque vamos a ver que Rav dice que está prohibido porque se considera zilzul, estamos despreciando mitzvah tzitzit, porque estamos agarrando de uno y colocando en otro. Aquí vemos en esta baraita que está permitido, mientras que no agarremos un pedazo de tela con sus fimias y coloquemos, sino agarremos las fimias de un talit y coloquemos en otro, no hay ningún problema. Si dice la Gemara, ¿será que tenemos prueba de la baraita para esto? ¿Será no? O sea, tenemos una prueba para decirte que está permitido y en contra de la opinión más adelante de Rav. No, no hay prueba porque aquí puede ser que el caso es, no es que quitamos de una prenda y colocamos en el segundo, sino simplemente ya la primera prenda se desgastó y por eso podemos quitarla y ponerla. Pero en un caso que no se desgastó, puede ser que efectivamente vamos a opinar como Rav, que no se puede quitar de una y colocar en otra cuando la primera todavía no se ha desgastado, ya que es un zilzul. No hay prueba. Tanura banana, taliche kulat tejelet, kol minet zivonim potrim ba, chutz mikala ilan,
Meiti ve talit en poterba el amina talit shikula tejelet me vi tejelet de dabarajer betoleba ve kalailanu ya vive me vi kasher amar Rab Yitzchak lo kashia kan betalit bat arba jutin kan betalit bat shemona jutin. Okay. Shamat mina matirimi begel de begel tilma de ayavan. Hermano, nos trae la siguiente baraita. ¿Qué pasa? Una prenda que está hecha, la prenda, ¿de qué color? Tejelet, celeste. La prenda está de celeste, ¿sí? Entonces, puedes colocarle hilos de cualquier color y va a satisfacer la obligación de tzitzit. O sea, va a servir, yo sé de Jehová. Menos un color. ¿Qué color? Kalailan. ¿Cuál es el kalailan? El color que mencionamos anteriormente. Ese color parecido al tejelet. Índigo. Ok. Que eso es muy parecido al tejelet. Ese no se puede. Bien, la Gemara, ¿sí? Y así dice la primera varita, la que acabamos de leer ahorita. Bien, la Gemara y pregunta de una segunda varita. O sea, según esta primera varita, puedes colocarle una prenda de tejelet, cualquier color en los hilos, menos índigo. Si le colocaste índigo según esta varita, mashma que pasul. No sé. Segunda varita dice un talit, ¿sí? Tienes que colocarle hilos de su especie, de la misma prenda. Si la prenda está hecha de tejelet, le puedes colocar hilos de tejelet o cualquier hilos de cualquier otro color. Y se lo colocan en la prenda. Sin embargo, hilos de color kalailan, índigo, que no las coloque. Pero si las colocó, dice la segunda baraita, kasher, contradicción. La primera baraita dice pasul, la segunda dice kasher. Dice Rab Nachman bar Yitzchak, no hay pregunta. La primera baraita que dice que está pasul bediabad, inclusive bediabad, está hablando en un talit que tiene 4 hilos que meten en el hueco y se convierten en 8, ¿sí? Entonces ahí eso es lo necesario, lo mínimo necesario. Entonces si una de esas es kalailan, que no se puede, es índigo, no se puede, entonces no tienes 4, está pasul legambre. La segunda baraita que te dice que no coloques, pero si colocaste, está bien, está hablando cuando tiene 8 hilos, que cuando los metes se convierten en ¿qué? 16, ¿sí? Que ahí tienes 4, ¿sí? Tienes 4, los primeros 4, de esos 8, los primeros 4 hilos, ¿sí? 2 tejelet y 2 de otro color, que ahí está perfecto, como blanco, digamos. Y después de los otros 4 adicionales, ahí tienes kalailan índigo. Entonces no lo coloques, porque eso confunde todo. Pero si lo colocaste no hay problema, porque de por sí tengo 4 que no son kalailan. Y por eso es que en la segunda baraita nos dice que es kasher. Ok. Según la explicación de Rab Nachman bar Yitzchak, la última respuesta que acaba de decir, que la segunda baraita está hablando, está prohibiendo el jatejilá kalailan, el color índigo. Inclusive que, ¿en qué caso está hablando la segunda baraita? Cuando hay 8 hilos. 8 hilos significa ¿qué? 16, porque se doblan. ¿Y por qué no se puede? O sea, bediabad está kasher porque tienes por lo menos ¿qué? 4. Pero el jatejilá aún así está, no debes hacerlo. Te dice, no vayas a meter, así dice esa baraita, no vayas a meter kalailan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la persona vaya a sacar de estos hilos de acá, como hay 8, ahí se vaya a sacar uno y lo vaya a llevar ¿qué? A otra prenda, que ahí no se puede, porque es índigo, ¿sí? O sea, significa, aparentemente tenemos seguramente una prueba que se puede sacar de un talit, una femia, a otro. Entonces, en contra Rab, que vamos a ver su opinión más adelante, que no se puede. Entonces, no, aquí no hay prueba, porque puede ser que aquí el caso es que no se puede, como dice Rab, y el caso es que vino y lo hizo, aún así lo hizo. Entonces, lo hizo, ¿qué quiere que haga? Lo hizo. Sí, pero puede ser que en verdad no se puede. Entonces, ¿cómo puede ser que no se puede? ¿Por qué tu sospecha es que lo vaya a sacar? No, porque la persona no sabe y lo va a hacer, aunque no se puede. Ok, ahorita sí la Gemara nos trae este tema de Rab, este mahloket. Itmar. Rab amar en matirimi beged le beged. Ushmuel amar matirimi beged le beged. Rab amar en maldikimin el lener. Ushmuel amar maldikimin el lener. Rab amar en alajekra bishimon begrera. Ushmuel amar alajekra bishimon begrera. Amar abaye colmili de mar David que Rab. Levar manitla David que Shmuel. Matirimi beged le beged. Maldikimin el lener. Ve alajekra bishimon begrera. Que tan bishimon omer gorera da mitaki se besafsal. Ubilvat shelo itkaven la asot haritz. La Gemara nos trae el mahloket este que mencionamos que hay entre Rab y la otra opinión que es Shmuel. Y nos trae en verdad 3 mahlokot que son la misma idea, ¿sí? Rab dice, no se puede sacar tzitziot de una prenda de 4 a otra prenda de 4. ¿Por qué? Como dijimos, Nilzul, es desprecio. Tienes una prenda, aunque está un poco más vieja, pero no se ha desgastado todavía, ¿sí? Entonces puedes usarla, porque no le quites el tzitzit, ¿sí? No se puede, así dice Rab. Sin embargo, Shmuel discute, dice que ¿qué?
que sí se puede. Otro mahloket similar respecto a encender una vela de Hanukkah a otra vela de Hanukkah, o sea, encender una vela de Hanukkah de otra vela de Hanukkah. ¿Sí? Agarrar del fuego de una vela de Hanukkah para otra. Rab dice también aquí negativo, no se puede. Shmuel dice, sí se puede. Tercer mahloket respecto a grirá, arrastrar. ¿Qué significa arrastrar? Arrastrar muy bien una cama, una silla, un banco sobre una tierra en Shabbat. Que cuando arrastra, puede ser, no es seguro, puede ser que haga que haritz, es arar, ¿sí? Pero puede ser, pero su intención no es esa. Rab dice que la halajá no es como Rabbi Shimon, que Davar Sheno Mitkaven está permitido, sino está Hayab en ese caso, así opina Rab. Sin embargo, Shmuel dice la halajá sí es como Rabbi Shimon, ¿sí? Que Davar Sheno Mitkaven mutar. Dice Abaye, sobre todo esto, en todos estos casos, mi maestro, ¿quién era el maestro de Abaye? Rabba Bar Nachmani. No en todos esos casos. En todos los casos, mi maestro, Rabba Bar Nachmani, siempre va como Shitat, como la opinión de Rab. Menos en estos tres. Que en estos tres va como la opinión de Shmuel. Y opina que ¿qué? Que sí se puede sacar tzitziot de una prenda a otra prenda. Que sí se puede encender una vela de Hanukkah de otra vela de Hanukkah. Y que respecto a agregar, respecto a arrastrar, alajá es como Rabbi Shimon. Que ¿qué? Como está escrito en la varita, que Rabbi Shimon dice que una persona puede arrastrar en Shabbat una cama, una silla, un banco. A pesar que puede ser, no es seguro, pero puede ser que haga haritzim, mientras que no tenga la intención, está permitido. Seguimos. Rabbi Yehuda masarle le katzarar, Rabbi Hainavi le sisa, Rabina hayet lehu meichat. ¿Sí? Ok, ahorita la Gemara regresa al tema del Kala Ilan. ¿Qué es Kala Ilan otra vez? ¿Qué color? Índigo, muy bien. Así que ¿cuál es la sospecha? Que vaya a usarlo para otra prenda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacían la Gemara nos dice que el Rabbi Yehuda, cuando tenía su talit, su prenda, ¿sí? O sea, si tenemos problema que la gente agarre el Kala Ilan y lo use para un talit, entonces, ¿cómo hacían los emoraim, los jajamim que tenían su tzitzit y lo mandaban a lavar y se lo entregaban a un lavandero? ¿Cómo se dice? El lavandero. Puede ser que se le rompa una de los hilos de tejelet y el lavandero le coloque ¿qué? Hilo de Kala Ilan, de índigo. Entonces, ¿cómo hacían? Dice la Gemara, Rabbi Yehuda le mandaba su talit al cobez al lavandero y no tenía sospecha que se rompa una de sus hilos de tejelet y en vez de eso el lavandero le coloque Kala Ilan. ¿Por qué? Él no tenía miedo, ¿sí? Él no sospechaba de eso, mejor dicho. Rabbi Yehuda se lo daba sin problema. Sin embargo, Rabbi Hanina sí tenía cierta sospecha y para quitar esa sospecha lo que hacía era doblaba los hilos del tzitzit como una bolita antes de entregárselo al lavandero para así asegurar que no se vayan a romper. Todas las sospechas es que se rompan y el lavandero ponga, así no se van a romper. Si Rabina amarraba los hilos del tzitzit, los cosía, mejor dicho, sobre la esquina de la prenda. De esa forma también evitaba que se rompiera. Tanu Rabbanan kama chutim unoten, bet shamay omrim arba'a, bet hillel omrim shelosha, וכמה תהיה משולשת, בית שמאי אומרים 4 ובית הלל אומרים 3 ו3 שבית הלל אומרים 1 מ4 בטפח של כל אדם. אמר הפפא טפח דאורייתא 4 בגודל, שיט בקטנה 5 בטילתא. אמר רב הונא 4 בתוך 4 ומשולשת 4. ורבי יהודה אמר 3 בתוך 3 משולשת 3. אמר הפפא הלכתא 4 בתוך 3 משולשת 4. Ok, expliquemos esta parte. La hermana nos trae una varita. ¿Cuántos hilos hay que colocar en el tzitzit? ¿Sí? Hoy en día, ¿cuántos colocamos? 4, que se convierten en 8. Estamos hablando de la coloca. ¿Cuántas colocadas? 4. La hermana nos trae una varita que nos trae un mahloket sobre eso. Tanaim. Bet Shammai dice 4. 4 que se vuelven en 8. Bet Hillel dice 3 que se vuelven en 6. Mahloket. ¿Cuántos hilos hay que colocar? Mahloket. De Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Y cuánto tiene que quedar en las fimias? Recuérdense que los hilos, parte es trenza y parte fimias, como ramas, ¿sí? Sueltas. ¿Cuánto tiene que quedar en las ramas sueltas? Dice la baraita, mahloket. Bet Shammai dice 4 dedos y Bet Hillel dice 3 dedos. Se mantiene el número 3. ¿Ok? De las fimias. O sea, para tener una idea, si según Bet Shammai son 4 dedos en las fimias, ¿cuánto tiene que ser la parte trenzada? ¿Se recuerdan? 2, porque es 1/3 y 2/3. ¿Se recuerdan que vimos eso anteriormente? Ok. Y cuando Bet Hillel dice 3 dedos, se refiere a los dedos, uno de los 4 del tefaj. Ahorita voy a explicar eso otra vez un poco más. Repito la baraita. ¿Cuántos hilos hay que meter entonces en el tzitzit? Mahloket. Según Bet Shammai,
4. Según Betilel, 3. ¿Cuánto tiene que tener las fimias, de la medida de las fimias? Según Bet Shammai, 4 dedos. Según Betilel, 3 dedos. Y cuando Betilel dice 3 dedos, se refiere a que cada dedo sea uno de 4 de un tefaj. Explica Rapapá, el tefaj de Oraitá puede ser muchas opciones. Puede ser 4 dedos cuando los contamos con los dedos pulgares. Puede ser 6 cuando lo contamos con los dedos meñiques. O puede ser 5 cuando los contamos con el índice y el medio. Entonces, básicamente, cuando nos dice aquí la baraita, que cuando Betilel dice que son 3 dedos, no son meñique, no son medio ni índice, sino son 4 de un tefaj, o sea, son 3 pulgares. Bueno, Mahloket Moraim respecto al shiur tzitzit, le maaseh. Rabuná dice que vamos como Bet Shammai, ¿sí? O sea, él dice que ¿cuántos hilos son? 4, que se convierten en 8. Y hay que colocarlo pegado a la esquina. ¿Cuántos dedos pegado a la esquina? Porque el canaf hay que colocarlo en la esquina. ¿Qué se considera esquina? Dentro de 4 dedos de la esquina, ¿sí? Esta es la esquina, 4 dedos. Dentro de eso tiene que estar colgando los hilos. ¿Y cuánto tiene que tener las fimias sueltas? 4 dedos. Sin embargo, Rabbi Yudá dice no, 3 hilos, como Betilel. En la esquina, para que se considere esquinas, nada más que 3 dedos. Y longitud, 3 dedos. Y la alajá es como, ¿quién dice Rapapá? La alajá es una mezcla. 4 esquinas, que es como 4 hilos, como nosotros hacemos, como Bet Shammai. Pero no en la esquina dentro de 4 dedos, sino en la esquina, no en la esquina dentro de 4, sino en la esquina dentro de 3 dedos, ¿sí? Y tiene que tener las fimias una cantidad de 4 dedos. Muy bien. Le memra de dit lu shiura. Urminhu. Tzitzit. En tzitzit ela yotze. ואין ציצית אלא משהו. וכבר עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל על יד יוחנן בן בתרא ואמרו ציצית אין לה שיעור, וכיוצא בו לולב אין בו שיעור. מה אליו? אין לה שיעור כלל. לא. אין לה שיעור למעלה, אבל יש לה שיעור למטה, די לא תימא אחי, כיוצא בו לולב אין לו שיעור. החינמי דאין לו שיעור כלל, ואתנן לולב שיש בו 3 טפחים, כדי לנענע בו כשר, אלא אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה. החינמי אין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה. Viene la Gemara y dice lo siguiente. De lo que mencionamos antes de la baraita anterior, mashma, que sí tiene una medida mínima el tzitzit, ¿correcto? No sé, hablamos de medidas, ¿sí? 4 dedos, 3 dedos, etc. ¿Sí? Y si hay menos de eso, lo yotze de Jehová, ¿correcto? Perfecto. Viene la Gemara y pregunta una contradicción de una segunda baraita. En la segunda baraita cita un pasuk, o mejor dicho, la palabra que dice en el pasuk de Bamidbar 15:38, tzitzit, dice tzitzit. Dice, ¿qué significa tzitzit? Flecos, algo que sobresale. O sea que el tzitzit tiene que estar, ¿qué? En fimias. Sí, tiene que haber fimias. Y en tzitzit, segunda cosa que dice, el amasheu. Tiene que, ¿qué? Masheu. Cantidad mínima. Masheu. ¿Sí? Un segundito. ¿Sí? Perdón. Sí, tzitzit es únicamente flecos. Flecos es suelto, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que salga, inclusive un poquito, se considera, ¿qué? Tzitzit. Y sigue diciendo la baraita, y ya subieron los ancianos de Bet Shammai y Betilel al segundo piso donde vivía Yohanan ben Betera, y ahí dijeron que los tzitzit no tienen que una medida. Igualmente Lulav no tiene una medida. Aparentemente, ¿a qué se refiere que no tiene medida? Que no tiene medida clal, no tiene ninguna medida, lo minimito que salga adelante, no tiene una medida en absoluto, ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Dice la Gemara, no, responde la Gemara, no. La segunda baraita cuando dice que no tiene medida, se refiere a que no tiene medida arriba. ¿Qué significa que no tiene medida arriba? Que lo puedes hacer gigante. Si quieres poner fimias de 1000 metros también puedes. Pero abajo mínimo sí tiene una medida que ¿cuánto es? La medida que dijimos antes, 3 dedos o 4 dedos. Te voy a traer una prueba. Que cuando la baraita dice que no tiene medida, no es que no tiene medida en absoluto, sino que no tiene una medida máxima, pero sí tiene una medida mínima. ¿Por qué? Porque la baraita misma me dice que si no tiene medida, después me dice kayotzebo lulav, que tampoco lulav tiene medida. Pero que si tú me dices que la cabana es que no tiene medida en absoluto, no me cuadra, porque la Mishnah Masejet Sukkah, Hateta Mutbet, que me dice 29, que lulav tiene que tener mínimo 3 tefajim más un tefaj más, o sea 4 en total para que sea kasher, para que sirva. Mashma que es también lulav, cuando decimos, entonces como esta baraita me dice que no tiene medida, entonces tenemos que decir, cuando la baraita nos dice que no tiene medida, es que no tiene medida máxima, que puede ser un lulav gigante, pero sí tiene una medida mínima. Igualmente aquí en el tzitzit tiene una medida mínima de 3 o 4 etzbaot, dependiendo de qué opinión, pero no tiene una medida máxima. Eso es lo que se refiere, entonces no hay contradicción. Sigamos un poquito más. Rabanan tzitzit
en tzitzit el anaf, vejenu omer, vaikajeni betzitzit roshi, de amar abaye betzarich lefaruda, ki tzutzita de aramai. La segunda baraita también interpreta la palabra tzitzit, ¿sí? Que tzitzit, aquí nos lo dice un poco más claro, tzitzit se refiere que los hilos tienen que quedar sueltos, como anaf. ¿Qué es anaf? Está el tronco y los anafim, las ramas, que están sueltas, separadas. Cuando dice tzitzit es que tiene que haber, ¿qué? Sueltos, ¿sí? No puede ser todo trenzado, así según esta baraita. Y así también aprendemos en Yehezkel 8.3, Vaikajeni betzitzit roshi, ¿sí? Que lo compara con ¿qué? Con los pelos de la cabeza. ¿Y los pelos de la cabeza qué son? Sueltos, no están unidos. Viene Abaye y agrega sobre esto, dice, pero sí es importante, por eso es importante que uno separe los hilos del tzitzit como los mechones los mechones del pelo, como las colas así, de los idólatras, que están abajo, o sea, pegados a la piel, unidos, pero afuera está todo separado. Por eso la gente siempre acostumbra a separar los tzitziot de las fines, que no estén enredadas. Aquí dice, es importante que estén separados los tzitziot, para que no se consideren así trenzados, ¿sí? Es la misma idea, pero aquí agrega sobre eso. Entonces, repito, la última baraita, tzitzit, ¿qué es? Hilos sueltos, anaf, ramas, ¿sí? Fleco, o sea, antes dijimos fleco, pero fleco que sueltos. Esa es la manera, así también está escrito en Yehezkel, estoy repitiendo, Vaikajeni betzitzit roshi con el pelo, que el pelo que está suelto. Dice Abaye, por eso es como el pelo, como los mechones de los idólatras, que pueden estar unidos, pegado a la cabeza, como los tzitzit que están trenzados arriba, pero después están, ¿qué? Que después están separados, sí, o sea, sueltos, separados. Igualmente aquí tienen que estar separados. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.